Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles, día 31 de enero. Se acabó enero del 2024, cómo pasa el tiempo. Hoy toca ver Viscofan, porque nos lo pide nuestro amigo Winnie, Unicaja, que nos lo pide Rocío, Nvidia, nos lo pide Eugene, y Teleperformance, que nos lo pide nuestro amigo Adrián, que dice que sí es un poco pesado por insistir en Teleperformance. Teleperformance es una empresa bastante buena, de las mejorcitas que podréis ver en el canal, ¿eh? Estaría dentro del top 10, top 15, o sea que es una empresa muy buena. Insistir en ella es muy bueno, Adrián, no te preocupes. También vamos a ver Fluidra, que está muy interesante, Grupo San José, que lo estamos trayendo habitualmente porque tiene un movimiento muy interesante, Berkeley, porque hay que avisar siempre de estas cosillas, de estas pequeñas, vamos a decir, estafas, ¿no? Son pequeñas estafas que pueden arruinar la vida de un minorista y tenéis que estar siempre avisados. Y luego Solaria, que desde que tenemos noticias muy positivas no hace más que caer y caer. Ya se ha metido en la zona óptima de compra. Es muy interesante. Esto ahora lo vamos a ver. Ya sabéis, si habéis llegado por casualidad a este vídeo, porque lo habéis encontrado en una página, en un enlace, como PC Bolsa, Mega Bolsa y demás, bueno, pues os invito a que os suscribáis, activéis la campanita y si os gusta el vídeo, con un like es más que suficiente. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, directamente con Viscofan, que es una empresa, pues bueno, sus fundamentales no es que sean increíblemente buenos, porque no es que sean buenos, no son malos, ni muchísimo menos, es una empresa que gana mucho dinero, que entrega también un dividendo que a veces se pasa un poquito de frenada ese dividendo, pero bueno, también lo vamos a comentar. Empezamos primero por los fundamentales y bueno, vemos que es una empresa que capitaliza 2.500 millones con un dividendo con una rentabilidad de casi el 3% a estos precios, donde no tenemos datos de PER, esto es un fallo de la página, ahora lo vamos a comentar, y tenemos un histórico del PER que mirar, va desde unos 18,11 hasta un máximo de 22, eso es la franja, ¿no? De 18 a 22 sería normal en los últimos 5 años. Una empresa que, bueno, se ha endeudado bastante desde el 2022, donde bajó bastante su rendimiento, fijaros en el flujo efectivo de caja, y además también la caja ha bajado, perdón, el flujo efectivo disponible, no el flujo efectivo de caja. Y la caja también ha descendido bastante. Los datos del 2023 son algo mejores, pero hasta que no tengamos el resumen anual, lógicamente esta página no resetea y no nos lo muestra. En cuanto a los informes, fijaros, es una empresa con unos márgenes, pues bueno, normalitos, tirando a buenos, ¿vale? Tampoco podemos decir que son malos, unos márgenes aceptables. Y si nos fijamos, tampoco tenemos el dato del TTM, por eso no tenemos el PER en la página. Esta página pues no ha sumado los últimos cuatro cuatrimestres, ¿vale? Los últimos trimestres, perdón. Bueno, pues lo sumamos nosotros. Tenemos que coger estos cuatro y decimos 40 millones y pico, con 34 y pico serían 74 y medio, más 25,8 serían un poquito más de 100, 100 con algo, y aquí pues le ponemos 38, 138 y medio para redondear. Bueno, pues cogemos la calculadora y decimos, vale, capitaliza 2.510 millones dividido entre 138 y medio y nos sale un PER algo más de 18, 18,10. Es decir, estamos en la franja de un PER normal en la parte inferior, con lo cual podemos asegurar que no está barata, que no está cara, por supuesto, pero que no está barata, ¿vale? Estamos dentro del PER normal de los últimos 5 añitos, así que tampoco podemos decir que esté excesivamente barata. Fijaros el comportamiento técnico. Teníamos un Fibonacci, un avance de Fibonacci de muy larga duración. Fijaros todos los años que tenemos aquí apuntados, con unas correcciones hasta 61,8. A partir de aquí ataca al 100%. Y bueno, pues no se para en el 138,2, no llega porque eso serían unos 76 euros por acción, se para aquí más o menos a mitad de camino en 66 y vuelve a retroceder, con lo cual, bueno, pues ese Fibonacci larga duración le va a costar mucho llegar a este nivel lógico, un nivel muy lógico. Lo malo, bueno, pues que con este retroceso pues se ha metido otra vez dentro de los 57 euros, que es donde estaba el máximo anterior, con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. Por ahora, en los últimos 2 años, tomando este avance de Fibonacci desde el 2020, desde que se estabilizó el precio después de la pandemia, con esa pasada de frenada, bueno, pues estamos viendo pues lo mismo, un avance de Fibonacci que se puede tomar desde máximos, porque tenemos una corrección por encima o más allá del 61,8, donde se pasa de frenada en el 50% y vuelve otra vez a pasarse de frenada del 50%, con lo cual
¿Podríamos asegurar que el mejor precio de compra es el 50%? Bueno, podríamos decir que entre el 50 y el 38,2 está bastante bien comprar Viscofan. Cuidado con esto que voy a decir, ¿eh? Es decir, esto no es un consejo de compra, ni muchísimo menos, porque yo no soy la persona más indicada para dar consejos de compra. Pero sí podríamos decir que esos niveles de Fibonacci, por ahora, viendo la estructura de los últimos 3 años y medio, podríamos decir que es un dato fiable. ¿Por qué? Porque tenemos mínimos crecientes, máximos crecientes, parada, fijaros en el último avance de Fibonacci, ¿vale? Tomamos ese máximo, retroceso, ¿y qué es lo que hizo en el pasado? Bueno, pues si ajustamos un poquito más el Fibonacci, que a mí me gusta ser un poquito preciso en estas cosillas. Ahí. Bueno, pues podemos ver pasada de frenada del 61,8, pasada de frenada del 50%, toca el 38,2, con apertura muy grande de las medias, separación del precio con respecto a la media de 20 sesiones, ataque a la media de 200 sesiones, con lo cual esto es una figura de vuelta estupenda y maravillosa. Y además un dato curioso, sin divergencias. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que estudiar siempre un poquito el pasado, sobre todo el pasado cercano, para ver qué es posible que pueda suceder en un futuro cercano, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Con lo cual, en el último impulso alcista tenemos un retroceso hasta 38,2 sin divergencias, con una apertura de las medias muy grande y una separación del precio enorme. Vamos otra vez a trazar el Fibonacci donde estaba. Dejarme que sea un poquito más preciso, por favor. Ahí estaría. Bueno, y lo que tenemos es algo muy parecido. Pasada de frenada del 61,8, pasada de frenada del 50, todavía no ha tocado el 38,2, con lo cual esta franja de aquí, desde los, vamos a ponerlo así, desde los 53 euros, que es el 50% de Fibonacci, hasta la zona de los 49,90, 50 euros para redondear el 38,2, podría ser posiblemente un buen punto de entrada. Y además, fijaros que aquí no hay divergencias alcistas y esto tampoco es una divergencia porque los mínimos están correlacionados. Con lo cual, tampoco tenemos divergencias. Parece que más o menos volvemos a la misma situación anterior. Y además, fijaros cómo íbamos viendo, bueno, pues un movimiento de las 4 medias y de repente hay una apertura enorme de las medias, el último ataque antes de subir. Eso es algo que nos falta aquí. Vemos varios movimientos de la media de 20 sesiones, pero no hay una apertura en abanico grande, con lo cual me da la sensación que a Viscofan todavía le queda un poquito más de bajada, posiblemente hasta esos 50 euros. Un precio muy redondo y muy bonito para Viscofan, una empresa que sigue ganando dinero, que la deuda debería controlarla un poquito más, pero que no tiene malos fundamentales. Con lo cual yo a Viscofan pues le esperaría por esta zona de aquí, y siempre con poco dinero, ¿vale? Siempre con poco dinero. No os arriesguéis a meter aquí 20.000 euros porque no merece la pena. Unicaja, que nos la pedía nuestra amiga Rocío. Bueno, pues a Unicaja, pues fijaros la caída que lleva tan tremenda desde la última vez. Fijaros, tengo que resetear el gráfico por si ha quedado el gráfico más feo. Perdonadme. Ahí lo tenemos. Bueno, pues había perdido el canal alcista que llevaba muy bonito desde hace bastante tiempo y como ha pasado en muchísimos bancos, fijaros, desde noviembre, más o menos desde noviembre del 2023, perdía ese canal tan bonito. Y además también lo hacía en las medias, con una apertura hacia abajo tremenda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que los fundamentales decepcionaron un pelín. A pesar de haber aumentado los ingresos, los beneficios caían. Y eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Acordad lo que os decía al principio del 2000, si no recuerdo mal, al principio del 2023, donde la fiesta de los bancos pues iba a ser espectacular, pero al final iban a sobrevivir solo algunos. No tenían por qué ser los más fuertes ni tenían por qué ser los más débiles. Solo aquellos que son capaces de aumentar sus fundamentales a pesar de remunerar mejor a sus clientes, aquellos que son capaces de robar clientes a los demás, pues son los que sobreviven con el impulso alcista. Los demás que son capaces de mantener un buen fundamental, pero decepciona, como hemos subido muchísimo y nos hemos adelantado muchísimo a los beneficios, luego son los que caen. Véase Bank Inter y véase Unicaja. En cambio el BBVA, que ha presentado unos resultados espectaculares con recompraciones, subida del dividendo, si no recuerdo mal, del 28%, del 25%, bueno, pues una pasada.
En cambio, pues estos bancos pues han decepcionado un poquillo. Y además, Unicaja le queda por presentar los resultados del último trimestre. Con lo cual, bueno, pues podríamos ver una bajada hasta niveles fundamentales curiosos. Pero fijaros que estamos un poquito lejos del 61,8, que sería 0,79. El 50% estaría en torno a 0,72 y el 38,2 en torno a 0,65 aproximadamente. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo que la fiesta en algunos bancos se han acabado. Y eso que estábamos muy cerquita del 1,24, que era el 138,2 de Fibonacci. Veremos qué es lo que ocurre ahora, porque sin ver los resultados trimestrales va a ser muy difícil predecir el futuro. Lo digo una vez más, ya que estamos hablando de bancos. Por ahora solo se han congelado los tipos de interés, se mantienen. El problema va a ser cuando bajen los tipos de interés. Esto es una piedra en el camino. En el día que anuncien bajada de tipos de interés, mes tras mes, la caída de los bancos va a ser espectacular. En la primera bajada de tipos de interés va a haber un leñazo increíble. Pero el segundo mes, por ejemplo, si lo vuelven a bajar en el segundo mes, la caída va a ser espectacular, porque ahí ya se va a adelantar la gente a lo que vendría en el siguiente año y medio. Con lo cual la caída va a ser espectacular en todos los bancos. Nvidia, bueno, pues qué decir de Nvidia. Fijaros, esto es un avance de Fibonacci antiguo, ¿vale? Ya hay muchos avances de Fibonacci que ya marca un 200 y un 238 de Fibonacci. Así que fijaros si tiene tiempo. Bueno, pues atacó el 138.2, lo superó. Atacó el 161.8, lo superó. Y ahora juraría que está atacando el 200%. Vamos a verlo aquí en ajustes y le vamos a meter pues un 200%. Mirad, ahí está. Bueno, le falta un pelín. Ayer casi toca el 200%, ¿eh? Fijaros, le ha faltado, bueno, pues nada, un dólar y poco. Frente a un precio de $627, ¿eh? Con lo cual es curioso. Teníamos unas divergencias muy bonitas. Toda esta forma de aquí se está formando unas divergencias muy curiosas a unos niveles estupendos. Una empresa que bueno, que lo podría pasar mal, sí, pero que tiene unos buenos fundamentales espectaculares. Fijaros, divergencias activadas, las 3 V famosas de los tutoriales, ataque a la media de 200 sesiones, precio óptimo de compra en $142 y a partir de ahí, bueno, pues ahora estamos en 627. Muy curioso. Atentos también a las divergencias bajistas en torno al 161.8, donde bueno, pues se cumplieron una corrección muy importante, donde se perdían los mínimos consecutivos, pero eso no fue suficiente porque los fundamentales son fantásticos y maravillosos. Si queréis verlos, le echamos un ojito. Vamos a volver a cargar la página, donde bueno, pues aquí tenemos los márgenes de los últimos 6 meses. Fijaros cómo han crecido los márgenes, espectaculares. En TTM pues tenemos casi 19.000 millones de dólares. No podemos decir nada más, 19.000 millones de dólares. Un dividendo paupérrimo, ya veis que es un 0,03%, o sea, es simbólico totalmente. Yo no sé ni para qué lo pagan. Y luego, bueno, pues tenemos un TTM que es una auténtica, un PER que es una auténtica locura, 82 puntos y medio. Pero fijaros el del año 2022 que estaba en 117, ¿vale? En 117, con lo cual estamos en la parte alta del PER, muy elevado. Con lo cual un ataque al 200% a mí me parece una auténtica locura, pero bueno, ahí estamos. Fijaros también cómo ha crecido la deuda de forma brutal, pero es que la deuda son 12.000 millones en 2022, 12.000 millones. Y os recuerdo que en TTM son 19.000 millones. O sea que estamos hablando, bueno, pues que este gráfico no está actualizado y bueno, no refleja realmente el potencial de esta empresa, donde, bueno, pues la ganancia en 12 meses es la deuda 1,5 veces la deuda, con lo cual totalmente solvente y sin ningún problema. ¿Dónde puede parar? Bueno, pues yo creo que tocar el 200% necesitaría una corrección para relajar indicadores, sobre todo para relajar estos indicadores que están muy elevados. Fijaros que estamos más elevados que en esta divergencia bajista. El MAC está más elevado que esa divergencia alcista. Y además el precio está muy alejado de la media de 20 sesiones. Hace bastantes sesiones que no toca la media de 20 sesiones, con lo cual, bueno, pues ya tocaría una corrección como mínimo hasta el 50%,
jolines, en la media del 50%, que coincidiría con el 161,8 de Fibonacci. A partir de ahí ya veremos. Es que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar aquí, porque la verdad es que el comportamiento es espectacular. Esto sí que es un cohete. De $142 a 627. Luego dice la gente que por qué no invertir en Estados Unidos. Porque si te encuentras con un regalo como este, pues fíjate, es que te apaña la vida. Bueno, ahora vamos con Teleperformance, como decía nuestro amigo Adrián, que es un pepino, vamos a decirlo claramente. Estamos además, esta acción sí se está regalando bastante. Fijaros, estamos hablando, como en el caso de Nvidia, bueno, es mucho especular, y es mucho hablar. Tampoco me hagáis caso al 100%. Pero sí está teniendo una corrección muy importante, y ahora vamos a ver las señales de cambio de tendencia que está dando en esta zona, donde, bueno, pues es una empresa, vamos a ver los fundamentales, por lo menos hasta el 2022, con 9.400 millones de euros, un PER 13, fijaros en la media del PER 26, PER 32, PER 50, PER 42, PER 20, con lo cual está por PER, aunque sea un PER casi 14, fijaros más en la media del PER de los últimos 5 años, por ejemplo, que en el PER en sí, ¿vale? Pero un PER 13 no es una empresa cara. Y aún encima, si la media del PER podríamos decir que está en torno a 30, pues está bastante barata. En cuanto a la deuda, ha ido creciendo en los últimos años y el pasado 2022, bueno, pues se ha reducido un pelín, son 3.400 millones de euros. Veremos los datos de 2023 cuando presente el informe anual y se autorice la página, con lo cual si quitamos caja y si quitamos el free cash flow, bueno, pues vemos que en 2 años se pagaría la deuda. Quiere decir que no es una empresa altamente endeudada. El esfuerzo por dividendos del 35%, con lo cual, bueno, pues también está bastante bien. Lo normal es entre el 40 y el 60. A partir de ahí sería un ajuste óptimo de entrega de dividendo. Por debajo del 40, pues la empresa podría ser un poquito más generosa, pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Los informes vemos, bueno, pues unos márgenes sensiblemente superior a lo que yo considero unos márgenes pequeñitos, y vemos unos ingresos totales que han ido creciendo trimestre a trimestre, semestre a semestre. Estos son datos semestrales. Le pone aquí la H en vez del Q. Bueno, pues en el último semestre del 2023, que es el primero del 2023, han descendido ligeramente. Y como vemos en TTM, bueno, pues son 642 millones de euros. Cuidadín, 642 millones frente a una deuda en el 2022 de 3.400 millones. Eso quiere decir que más o menos en 5 años, con este beneficio, en 5 años se carga toda la deuda sin tener en cuenta la caja y por supuesto el free cash flow. Así que buenos datos, muy buenos datos, fundamentales estupendos y maravillosos. Tienen que seguir con esa línea de tendencia. Y primero, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo una corrección del precio brutal desde los 391 euros hasta un mínimo de 98, prácticamente ha corregido hasta un 25%, se ha dejado en el camino un 75% del valor. Luego vemos una figura clásica ya enseñada en los tutoriales, donde rebota claramente hasta la media de 200 sesiones y además marca una divergencia muy bonita de al menos 3 puntos que podríamos extrapolar hasta casi 4 puntos de distancia, pero bueno, eso sería excesivo. Con estos 3 puntos es más que suficiente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque además están dando vuelta a las medias. Bueno, pues ahora podría haber una corrección más o menos, hasta los 122, 117 euros. Más o menos, Lo voy a intentar marcar aquí, a ver si me deja. Vamos a ponerlo por aquí. Lo estoy haciendo un poco alto, pero bueno, da igual. 122, 117... allá. Vamos a dejar un poquito más para abajo. Bueno, por ahí. 122, 116 euros aproximadamente. Esa sería una zona óptima, si no hemos entrado ya, claro, a esos precios, una zona óptima de compra que confirmaría el cambio de tendencia. Tendría que confirmarlo y reconfirmarlo después, ojo, que si se pierde ese mínimo de 117 y 116, sobre todo a cierres y aperturas de mercado, bueno, pues no sería una figura fiable. Pero si mantiene ese precio en torno a 115, 116 mínimo, bueno, pues sería un cambio de tendencia clarísimo que en los próximos, vamos a dejarlo así, en los próximos 2 años y medio, pues haría un ataque seguramente hasta los 390 euros aproximadamente.
si todo va bien, si se mantienen los fundamentales, si no hay una carga excesiva de la deuda y demás puntos que ya sabéis, porque de aquí a mañana puede cambiar la cosa estrepitosamente. También pueden coger mañana y decir, oye, que se cancela el dividendo y punto. Y aquí pues se acabó. Todo este análisis no serviría de nada. Por eso siempre hablamos de probabilidades. Pero sí, es lo más probable es que haya un ataque a la zona de 122-116 como precio óptimo de entrada aproximadamente, ¿eh? Entonces a ojo de buen cubero para luego continuar con un ataque y un cambio de tendencia e ir atacando niveles de Fibonacci pasito a pasito. Acordaos que esto es un retroceso de Fibonacci y el avance de Fibonacci, el primer a ver cómo lo digo, los topes del precio donde va a haber más resistencia va a ser siempre los niveles de avance de Fibonacci. Es decir, habría que fijarse más en esto. Sería euros, que está francesa, 204 euros y 246 euros. Esos serían los principales puntos de ataque y parada de precio. Ya veremos, todavía queda muchísimo tiempo. Fluidra, bueno, pues está respetando bastante bien el enésimo canal ya marcado en esta acción. Y es que esta acción, el problema que tiene es que depende mucho del mercado americano. Tened en cuenta que la expansión por Estados Unidos es bastante elevada, es una empresa también bastante endeudada y por lo tanto depende mucho del mercado americano. Y ya veis que cuando el mercado americano va bien, bueno, pues sube con fuerza. Cuando el mercado americano presenta alguna debilidad, pues también baja con fuerza, con lo cual hay que tenerlo siempre un poquito así en cuenta. Cosas importantes. Está empezando a marcar ya en este canal alcista, fijaros los máximos y mínimos crecientes, está marcando ya cierta divergencia de 2 puntos y de clase A, por lo tanto es fiable, pero le queda todavía por remarcar un poquito la tendencia. Con lo cual, si este máximo de aquí nos deja este máximo en el MAC, ya serían 3 puntos y ya empezaría a ser una divergencia a tener muy en cuenta. Y estamos atacando ahora los 20 euros por acción, que no es mal precio para Fluidra. Desde mi punto de vista está un pelín barata. Esta acción tendría que estar cotizando como mínimo por encima de los 26 euros. Pero bueno, todo depende de ese manejo que haga de la deuda, de cómo se van manejando esos fundamentales que han descendido bastante desde el ataque a los 33 euros anteriores. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver. Pero por ahora tiene bastante buena pinta. Pero lo dicho, tiene que romper esa divergencia bajista que tenemos aquí. Tiene que superar los 0,33 puntos en el MAC, superarlos y luego ya corregir y volver otra vez al canal, dando por eliminada esa divergencia y tener camino libre para volver a atacar la zona de los 21 euros y medio aproximadamente. Si no rompe, bueno, pues ya nos iríamos al 138.2, estaríamos hablando de precios ya serios para Fluidra, estaríamos hablando de los 25 euros con 30 y bueno, pues a partir de ahí ya veremos, pero está muy interesante. Fijaros qué bonito el gráfico, donde bueno, pues ha tenido una subida importante, corrección, directamente se va a buscar el 38.2 de Fibonacci de todo el movimiento anterior, con lo cual es algo, bueno, pues digno de ver, ¿no? Acordaos que esto no es el 2020, con lo cual no hay que buscar la zona de estabilización, ¿eh? Ojo al dato, ¿eh? Esto estamos hablando del año 2022. Está la parada de precio en torno a los 11,56. Acordaos que teníamos varios gap donde podría parar el precio y fijaros cómo, bueno, pues se ha pasado de frenada muchísimo porque había otro gap por aquí antiguo más o menos, ya cerrado en la antigüedad, pero bueno, también influye mucho y también se pasó de frenada de ese gap, pero bueno, proponíamos precios de entrada con poco dinero en torno a, pues eso, a los 13 euros, es que habiendo entregado dividendos por el camino, pues lógicamente ya no me acuerdo de los precios, pero fijaros, estábamos hablando de 13 euros con 60 hasta 13 euros con 15 aproximadamente, habría que sumarle los dividendos entregados, incluso esta zona de aquí de los 12 euros, incluso esta de aquí que es una auténtica barbaridad, que serían los 8 euros con 80, aproximadamente 8,90. Hasta aquí, lógicamente, pues como pasó por ejemplo en la acción Netflix, que también marcábamos gaps antiguos donde había que apoyarse, ahí lo conservó muy pero que muy bien a la perfección el primero, y en cambio el primero, bueno, pues se derrumbó puntualmente y luego volvió otra vez a la senda, con lo cual una zona de 13,50 euros a estos precios actuales me parece una muy buena entrada. Vamos a ver ahora qué va a ir su futuro, porque la verdad es que se está portando bastante bien. Mínimos crecientes, máximos crecientes por ahora, ya veremos qué es lo que nos depara. Grupo San José, bueno, pues ya ha tocado una pequeña
corrección para relajar un poquito los indicadores, que se estaba pasando muchísimo de frenada. Era una subida tan vertical que no me parece ni medio natural. También ten en cuenta que bueno, pues esta acción es una acción pequeñita, donde capitaliza muchísimo menos que lo que tiene en caja, por ejemplo, con unos buenos fundamentales, pero tiene un beneficio muy pequeñito, pero tiene muy buena posición, por ejemplo, en Argentina, lo cual ahora le favorece un montón con el señor Milei al mando. También tiene una muy buena posición en Madrid, en Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto urbanístico de toda Europa, que ahí se dice pronto, ¿verdad? Con un 10%. Bueno, pues tiene unos fundamentales los cuales les tendría que hacer cotizar a precios mucho más elevados que los actuales. Mucho más. Pero también es cierto que al ser una empresa muy pequeñita se controla muy fácilmente por quien quiera controlarla. Así que necesitábamos una relajación y fijaros, llevamos ya 10, unas 15 velas sin tocar la media de 20 sesiones, algo que para esta acción no es muy normal. No es muy normal. Así que tocaba una corrección, una relajación de indicadores y simplemente toca esperar y tener paciencia. No podemos subir desde los 3,47 €, incluso llegó a tocar los 3,43 € y de repente plantarnos en 6 € en una semana. Eso es muy difícil. Una buena corrección, por lo menos hasta tocar la media de 20 sesiones, estaríamos hablando de perder los 4 €, esperar a que suban otra vez las medias, que le está costando un montón, y a partir de ahí otro escaloncito, otro mínimo creciente, otro máximo creciente, otro mínimo creciente y otro máximo creciente. Y ahí poquito a poco llevarla a un precio justo. Un precio justo. Vete tú a saber lo que puede tardar eso. Puede ser en este verano, puede ser después del verano, puede ser a finales de este año, incluso a principios del que viene. Lo que está claro es que el Grupo San José no podía seguir así por mucho tiempo. Una acción no puede cotizar por debajo del dinero que tiene en caja, pero es que esta acción estaba cotizando por debajo del dinero neto que tiene en caja. Es decir, tú todo el dinero de la caja le quitas la deuda y esta acción cotizaba menos que lo que quedaba limpio en caja. Es una auténtica locura, Esperemos que se cumpla lo que estoy diciendo, que vaya subiendo poquito a poco, tampoco poquito a poco, que vaya subiendo, pues oye, para ver si después de Semana Santa podemos ver los 4,50 €, después al principio de verano a ver si podemos ver los 5 € y así poquito a poco vamos viendo precios bastante más lógicos. Y todo lo contrario del Grupo San José es la acción Berkeley, una empresa que no tiene ningún fundamental, una empresa que no genera ningún dinero, solo genera gastos y además se le han ido los fondos invertidos en ella. Además, pierde la licencia, la única licencia que le habían dado. Bueno, había hecho cientos de papeleos, ¿no? Y en todos ellos le habían dado. Este es el claro ejemplo de dónde no meter el dinero ni tocar con un palo, ¿vale? Ni tocar con un palo. ¿Por qué? Son empresas que son todo publicidad. Cuando yo me metí en ello ya allá por el 2000, ¿qué sería? 2017 no lo recuerdo exactamente, 2017 o 2019, no me acuerdo. Bueno, pues le quedaba muy poquito papeleo para presentar y era una muy buena opción porque estaba cotizando unos 16 céntimos por acción, donde a poco que sepáis hacer unos pequeños cálculos de valoración de empresa, de cuánto puede ganar, cuánto puede tardar y demás, pues estaba muy por debajo del precio mínimo. Es decir, si cerrásemos mañana la empresa, lo que tendría que dar a cada accionista era más de lo que estaba cotizando, con lo cual era un precio muy atractivo. Así que pequeñas entradas de capital, tiki, vas comprando acciones y de repente, pues de un día para otro, como ya faltaba poco para obtener las últimas licencias, pues simplemente toca esperar, con poco dinero, por supuesto. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues todo esto es aviso para navegantes, para toda la gente nueva del canal, pues que cuando van a presentar su proyecto, el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el encargado de estudiar y dar su opinión sobre este proyecto, dice que es extremadamente deficiente, muy deficiente, en palabras del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Con lo cual ya te deja claro que si la única cosa que tiene que hacer esta empresa, que es presentar un único proyecto, no lleva 10.000 proyectos, solo lleva uno, y era este, y resulta que lo que presentan es muy deficiente, te deja extremadamente claro de qué va esta empresa. No quieren abrir ninguna mina, no quieren explotar ninguna mina. El negocio es comprar y vender acciones manipulando, bueno, pues un poquito el precio. Y se acabó. Y este es el negocio de la empresa. Y esto hay que avisarlo, ¿vale? Porque hay mucha gente por los foros animando a comprar esta auténtica basura. Ahora esta empresa ya no vale nada.
Fijaros que ahora está cotizando a 20 céntimos. Una auténtica locura. Donde ha perdido ya la licencia. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque hay gente que infla el precio pues aprovechando pequeñas noticias tontas, como por ejemplo la votación ayer del PSOE de la ley de amnistía, que pierde claramente. Ya sabéis que ahora irá a otro proceso, tienen un mes ahora para hacer papeleo y demás. Bueno, y el problema es, claro, si hay posibilidades de que pierda el PSOE y gane el PP, pues si a lo mejor el PP me da la licencia para operar y extraer uranio en España. Pues la verdad es que la probabilidad de que el PP te entregue un aval para poder extraer uranio en España es muy baja, porque seguramente su socio, que es Vox, tiene en sus estatutos que no concederán ninguna licencia para extraer, para explotar los recursos naturales del país a ninguna empresa extranjera. Y esto es una empresa extranjera, con lo cual la probabilidad es bajísima, muy baja. Pero bueno, aprovechando esos movimientos, pues hay 4 listillos que se están haciendo de oro y van animando por ahí en los foros. A mí me ha llegado hasta comentarios de esta gente animando a comprar, pues esto, que no tiene ni pies ni cabeza. Es una auténtica estafa. No probéis ni siquiera a intentar especular con ella, porque os puede salir el tiro por la culata y el día de mañana cierra, de repente dicen, bueno, pues ya estamos hasta las narices, cerramos la empresa. Cada accionista le damos 3 céntimos por acción y hasta nunca, ¿vale? Y tú las has comprado a 17, a 20 o a 15 o a 11, pensando que son baratas. Así que avisados estáis. Mucho, mucho cuidado. Y todo lo contrario que Berkeley, pues tenemos a Solaria. Solaria es una empresa, bueno, pues que teníamos un movimiento muy extraño desde esta zona de aquí. Estamos hablando de octubre del año pasado, donde el movimiento era, bueno, pues a precios más lógicos. Ya sabéis que yo opino que esta empresa, pues su precio normalito, normal, justo, por así decirlo, donde, bueno, pues si lo compras a ese precio, ya la estás comprando clara, estén entre 22,50 y 23,50 euros, ¿vale? Estábamos hablando de una zona de 13,5 euros hasta 12,5 euros, que sería una zona de compra clara, y un precio objetivo, pues eso, entre 22,50 y 23,50, más o menos donde estuvo el máximo anterior, aproximadamente. Resulta que vienen noticias, que el fondo no sé cuál, que quiere comprar, se ha incorporado, ha comprado no sé cuántas acciones, maravilloso. Y a partir de ese punto no hace más que caer. ¿Os acordáis que os avisé? Digo, Solaria ha perdido el mínimo anterior. Técnicamente ha dejado algo muy feo. Y si perdemos el mínimo anterior aumentando mucho el volumen, bueno, pues es una señal clara de debilidad absoluta. Algo que nos podría llevar a la zona de compra segura, que estaría entre los 13,50 euros y 12,50. Bueno, pues ya ha entrado en esa zona. Concretamente la zona alta, es decir, se quedó más o menos, llegó hasta los 13,15 euros, es decir, ni siquiera se acercó a los 12,50 euros. Es una zona bastante buena para ir incorporando acciones de Solaria, a no ser que nos estén engañando y efectivamente, oye, hay una muy mala noticia cuando presentan los resultados por el motivo que sea, ¿vale? Pero por probabilidad, lo normal es entrar en esta zona, 13,50 euros hasta los 12,50 euros. Mantener, y cuando se pegue el enésimo tirón hasta la zona óptima, vender parcialmente, la totalidad, para la gente que sea menos, que le guste menos el riesgo. Otros pues mantendrán hasta la muerte, hasta que vuelva a superar los 30 euros, por ejemplo. Otros preferirán vender la mitad de la posición y esperar a ver qué es lo que sucede, y si baja otra vez a 13,50, volver a comprar la mitad que han vendido y volver a hacer la misma jugada, por si acaso suena la flauta y le da por tirar otra vez hasta los 30 euros. Todas las opciones son válidas, todas. Lo único que tenemos que saber son los fundamentales, el sector y la deuda, ¿vale? Los fundamentales creciendo, el sector fantástico, pero con malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Bueno, pues que Iberdrola es una pisonadora, una auténtica pisonadora, y esta empresa es muy pequeñita. Iberdrola, por supuesto, no va a dejar que ninguna empresa pequeñita le coma terreno, ¿vale? Por eso Iberdrola conecta millones, cientos de megavatios todos los años, todos los trimestres, porque tiene mucho poder para comprar las licencias, las que haga falta, y Solaria se tiene que esperar. Y encima se tiene que endeudar hasta las cejas. Ese es el tercer punto, la deuda. No hace más que crecer, y es una deuda fea, muy fea. Y estamos en el peor momento para tener deuda fea. Con lo cual, pues hay compensa.
Siempre, siempre con las orejas apuntando hacia el peligro. Sí, es buena opción comprar entre los 13,50 y 12,50 con un capital razonable, ¿vale? Razonable, que nadie meta aquí 50.000 euros, por favor, que meta poco dinero, 3.000, 5.000, 6.000, cada uno, pues oye, sabiendo más o menos lo que está haciendo con su cartera. Y luego siempre con las orejas apuntando hacia el peligro, comprobando en cada trimestre qué es lo que pasa con la deuda, qué es lo que pasa con el crecimiento, cuántos megavatios se conectan, cómo lo está haciendo mis principales competidores, la pisonadora Iberdrola, qué es lo que está haciendo, dónde se está. Bueno, pues todos esos datos, que es lo que hay que vigilar. ¿Por qué? Porque muchas veces la euforia pues nos hace perder un poquito el norte y pensamos que todas las acciones son increíblemente maravillosas. Y cualquier mala noticia de cualquier parámetro fundamental es suficiente para esta caída tan abrumadora. Es que fijaros, desde que la trajimos la última vez, que eran 16,50 €, que yo comentaba eso de, bueno, es que ha cerrado en un mínimo inferior al anterior, técnicamente es muy malo. Bueno, pues fijaros, de 16,50 ha perdido hasta los 13,50 €, ha bajado de 13,50, más de 3 euros de caída. Y eso que teníamos buenas noticias de incorporación al capital. Pero esto es una sorpresa, la bolsa es así, es una sorpresa. Ahora ya estamos en una zona buena. Ahora vamos a observar, vamos a mirar un aumento considerable del volumen, Acordaos que el volumen es el único parámetro en el cual no nos pueden mentir, y mira que hacen esfuerzos para mentirnos en el volumen, porque si tú te vas a otros parámetros verás que a lo mejor la mitad del volumen no está reflejado aquí, lo cual es buena señal, porque si aquí hay mucho volumen, por detrás también puede haber muchísimo más volumen, con lo cual estaríamos viendo que esto sería el doble si todo fuese legal. Pero a veces, bueno, pues se hacen esas jugarretas y mueven más acciones de forma oculta que de forma pública, con lo cual siempre hay que tenerlo en cuenta. Así que nos estamos acercando a unos precios muy muy interesantes, donde Solaria, bueno, pues habría que esperar a ver qué nos dicen estos resultados que se presentarán a finales de febrero, que pueden ser también una buena señal. No me cabría en la duda que si se incorporan los capitales, si es verdad que se han incorporado correctamente ese fondo de inversión a largo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero a mí desde mi punto de vista Solaria ahora está en un momento muy muy interesante y hay que tenerlo siempre esto en cuenta, muy muy interesante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, así que nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Tengo que subir un vídeo de los resultados de los bancos, estoy esperando a que varios presenten sus resultados trimestrales y vamos a analizar a ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Bankinter, porque BBVA, poco podemos decir, está fantástica y maravillosa. Así que un saludo a todos, chao.